Papa Benedicto XVI. Audiencia General, 17 de mayo de 2006. La Iglesia existe en las personas. Pedro el Pescador. Queridos hermanos y hermanas, el Señor ha encomendado la Iglesia a los 12 apóstoles. Queremos verlos uno a uno para comprender en las personas qué es vivir la Iglesia, qué es seguir a Jesús. Comenzamos por San Pedro. Después de Jesús, Pedro es el personaje más conocido y citado en los escritos neotestamentarios. Es mencionado 154 veces con el sobrenombre de Petros, piedra, roca, que es traducción griega del nombre arameo que le dio directamente Jesús, Kefa. Atestiguado 9 veces, sobre todo en las cartas de San Pablo. Hay que añadir el frecuente nombre Simón, 75 veces, que es una adaptación griega de su nombre hebreo original, Simeón, 2 veces. Hechos 15, 14, segunda de Pedro 1:1. Simón, hijo de Juan, Juan 1:42, o en la forma aramea, Bar Joná, hijo de Jonás, Mateo 16:17. Era de Betsaida, Juan 1:44, una localidad situada al este del mar de Galilea, de la que procedía también Felipe y naturalmente Andrés, hermanos de Simón. Al hablar se le notaba el acento galileo. También él, como su hermano, era pescador, con la familia de Zebedeo, padre de Santiago y Juan. Dirigía una pequeña empresa de pesca en el lago de Genesaret. Lucas 5:10. Por eso debía gozar de cierto bienestar económico y estaba animado por un sincero interés religioso, por un deseo de Dios. Anhelaba que Dios interviniera en el mundo, un deseo que lo impulsó a dirigirse juntamente con su hermano hasta Judea para seguir la predicación de Juan el Bautista. Juan 1:35-42. Era un judío creyente y observante, que confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo y le entristecía no ver su acción poderosa en las vicisitudes de las que era testigo en ese momento. Estaba casado y su suegra, curada un día por Jesús, vivía en la ciudad de Cafarnaúm, en la casa en que también Simón se alojaba cuando estaba en esa ciudad. Mateo 8:14, Marcos 1:29, Lucas 4:38. Excavaciones arqueológicas recientes han permitido descubrir, bajo el piso de un mosaico octagonal de una pequeña iglesia bizantina, vestigios de una iglesia más antigua construida sobre esa casa, como atestiguan las inscripciones con invocaciones a Pedro. Los evangelios nos informan de que Pedro es uno de los 4 primeros discípulos del Nazareno, Lucas 5:1-11, a los que se añade un quinto, según la costumbre de todo rabino de tener 5 discípulos, Lucas 5:27, llamada de Leví. Cuando Jesús pasa de 5 discípulos a 12, Lucas 9:1-6, pone de relieve la novedad de su misión. Él no es un rabino como los demás, sino que ha venido para reunir al Israel escatológico, simbolizado por el número 12, como el de las tribus de Israel. Como nos muestran los evangelios, Simón tiene un carácter decidido e impulsivo. Está dispuesto a imponer sus razones incluso con la fuerza. Por ejemplo, cuando usa la espada en el huerto de los olivos, Juan 18:10 siguientes.
Al mismo tiempo, a veces es ingenuo y miedoso, pero honrado hasta el arrepentimiento más sincero. Mateo 26:75. Los evangelios permiten seguir paso a paso su itinerario espiritual. El punto de partida es la llamada que le hace Jesús. Acontece en un día cualquiera, mientras Pedro está dedicado a sus labores de pescador. Jesús se encuentra a orillas del lago de Genesaret y la multitud lo rodea para escucharlo. El número de oyentes implica un problema práctico. El maestro ve 2 barcas varadas en la ribera. Los pescadores han bajado y lavan las redes. Él entonces pide permiso para subir a la barca de Simón y le ruega que la aleje un poco de tierra. Sentándose en esa cátedra improvisada, se pone a enseñar a la muchedumbre desde la barca. Lucas 5:1-3. Así, la barca de Pedro se convierte en la cátedra de Jesús. Cuando acaba de hablar, dice a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón responde: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Lucas 5:4-5. Jesús era carpintero, no experto en pesca, y a pesar de ello, Simón, el pescador, se fía de este rabino, que no le da respuestas, sino que lo invita a fiarse de él. Ante la pesca milagrosa, reacciona con asombro y temor. Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Jesús responde invitándolo a la confianza y a abrirse a un proyecto que supera todas sus perspectivas. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5:10. Pedro no podía imaginar entonces que un día llegaría a Roma y sería pescador de hombres para el Señor. Acepta esa llamada sorprendente a dejarse implicar en esta gran aventura. Es generoso, reconoce sus limitaciones, pero cree en el que lo llama y sigue el sueño de su corazón. Dice sí, un sí valiente y generoso, y se convierte en discípulo de Jesús. Pedro vivió otro momento significativo en su camino espiritual cerca de Cesarea de Filipo, cuando Jesús planteó a sus discípulos una pregunta precisa. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:27. Pero a Jesús no le basta la respuesta de lo que habían oído decir. De quien ha aceptado comprometerse personalmente con él, quiere una toma de posición personal. Por eso insiste: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Marcos 8:29. Es Pedro quien contesta en nombre de los demás: tú eres el Cristo. Marcos 8:29, es decir, el Mesías. Esta respuesta de Pedro, que no provenía ni de la carne ni de la sangre, es decir, de él, sino que se le había donado el Padre que está en los cielos, Mateo 16:17, encierra en sí, como en germen, la futura confesión de fe de la Iglesia. Con todo, Pedro no había entendido aún el contenido profundo de la misión mesiánica de Jesús, el nuevo sentido de la palabra Mesías. Lo demuestra poco después, dando a entender que el Mesías que buscaba en sus sueños es muy diferente del verdadero proyecto de Dios. Ante el anuncio de la pasión, se escandaliza y protesta, provocando la dura reacción de Jesús. Marcos 8:32-33. Pedro quiere un Mesías hombre divino, que realice las expectativas de la gente imponiendo todo su poder. También nosotros deseamos que el Señor imponga su poder y transforme inmediatamente el mundo. Jesús se presenta como el Dios humano, el siervo de Dios que trastorna las expectativas de la muchedumbre siguiendo el camino de la humildad y el sufrimiento. Es la gran alternativa
que también nosotros debemos aprender siempre de nuevo. Privilegiar nuestras expectativas rechazando a Jesús o acoger a Jesús en la verdad de su misión y renunciar a nuestras expectativas demasiado humanas. Pedro, impulsivo como era, no duda en tomar aparte a Jesús y reprenderlo. La respuesta de Jesús echa por tierra todas sus falsas expectativas, a la vez que lo invita a convertirse y a seguirlo. Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Marcos 8:33. No me señales tú el camino, yo tomo mi camino y tú debes ponerte detrás de mí. Pedro aprende así lo que significa en realidad seguir a Jesús. Es su segunda llamada, análoga a la de Abraham, Génesis 22, después de la de Génesis 12. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Marcos 8:34-35. Es la ley exigente del seguimiento. Hay que saber renunciar si es necesario al mundo entero para salvar los verdaderos valores, para salvar el alma, para salvar la presencia de Dios en el mundo. Marcos 8:36-37. Aunque le cuesta, Pedro acoge la invitación y prosigue su camino tras las huellas del Maestro. Me parece que estas diversas conversiones de San Pedro y toda su figura constituyen un gran consuelo y una gran enseñanza para nosotros. También nosotros tenemos deseos de Dios. También nosotros queremos ser generosos, pero también nosotros esperamos que Dios actúe con fuerza en el mundo y transforme inmediatamente el mundo según nuestras ideas, según las necesidades que vemos nosotros. Dios elige otro camino. Dios elige el camino de la transformación de los corazones con el sufrimiento y la humildad. Y nosotros, como Pedro, debemos convertirnos siempre de nuevo. Debemos seguir a Jesús y no ponernos por delante. Él es quien nos muestra el camino. Así, Pedro nos dice: tú piensas que tienes la receta y que debes transformar el cristianismo, pero es el Señor quien conoce el camino. Es el Señor quien me dice a mí, quien te dice a ti: sígueme. Y debemos tener la valentía y la humildad de seguir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo unavozgrita@gmail.com.